tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro evento Educación y Resiliencia, desafíos y oportunidades para el aprendizaje y la sostenibilidad. Soy Victoria Waltz, periodista especializada en temas de ciencia y tecnología, y es un gran honor para mí poder acompañarlos en esta oportunidad donde estaremos explorando la compleja relación que existe entre educación y resiliencia. Ahora sí, continuaremos en español. Queremos saludar también durante esta jornada a las distinguidas autoridades y representantes que nos acompañan hoy. Al equipo de Education Above All, Fundación Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, a los participantes y también panelistas y a todos los invitados e invitadas especiales. Nos emociona mucho este espacio que gracias a una importante alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo, Education Above All y Fundación Chile nos permite analizar cómo los desastres naturales y el aumento de las temperaturas afectan el aprendizaje, las diferentes estrategias que se pueden utilizar para fortalecer la resiliencia de los sistemas educativos y el papel transformador de la educación en la adaptación y el impulso de nuevas industrias. Para abrir esta relevante conversación es que quiero invitar adelante a quien es el dueño de casa en esta oportunidad, Hernán Araneda, director ejecutivo de Fundación Chile. Muy buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida a esta jornada, tanto por la relevancia del tema como por los amigos que se congregan acá y las alianzas de trabajo tan importantes como la que tenemos nosotros como Fundación Chile con el Banco Interamericano de Desarrollo y la exploración con Education Above All, que es otra experiencia muy importante de la cual vamos a estar conversando. Quisiera agradecer mucho al banco la posibilidad de haber organizado esta actividad como parte de un side event de esta semana tan importante en que se reúne, ¿no es cierto?, todos los gobernadores del banco en Santiago de Chile. Y además la alegría de tener a tantas autoridades del banco acá, partiendo por Ana María, pero tantos buenos amigos y socios, Florencia, representante del banco en Chile, también el BitLab, que ha sido un socio por décadas. Acabamos de firmar unos convenios muy importantes para proyectar el trabajo colaborativo que hacemos con ellos, de lo cual estamos muy contentos. Y ciertamente todos los amigos que están acá invitados del mundo educativo, Ministerio de Educación, en fin, y otras autoridades. Bueno, le agradezco profundamente la presencia a cada uno de ustedes, en especial, como decía, a los representantes del BID, de Education Above All, autoridades de gobierno y de nuestros invitados e invitadas internacionales, cuyas miradas y experiencias enriquecen enormemente esta conversación. También quiero mencionar al presidente de nuestro directorio, Pablo Zamora. También hay varios directores nuestros de Fundación Chile. Bienvenidos. Este encuentro nace de una convicción de que el cambio climático no solo es un fenómeno ambiental, sino también un desafío educativo, social y humano. En Fundación Chile creemos firmemente que la educación tiene un rol transformador frente a los grandes retos de nuestro tiempo. Para cumplir este rol necesitamos que nuestros sistemas educativos sean capaces de adaptarse, anticiparse y responder con equidad y pertinencia a contextos de constante cambio. El calor extremo, los desastres naturales, la escasez hídrica y la fragilidad de nuestras infraestructuras son solo algunas de las manifestaciones de una crisis climática que ya está impactando la experiencia educativa, especialmente en las comunidades más vulnerables en Latinoamérica y el Caribe y en otras regiones del planeta en que han habido también rezagos educativos por décadas. Al mismo tiempo, vemos en esta crisis una oportunidad para rediseñar los entornos de aprendizaje, para innovar e integrar la sostenibilidad en el currículum y fortalecer la resiliencia, no solo en términos físicos, sino también emocionales, comunitarios y culturales. Este es un espacio para pensar juntos, desde lo local y lo regional, cómo avanzar hacia una educación que prepare a las nuevas generaciones para liderar los cambios que el mundo necesita. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Espero que este evento sea una oportunidad para construir alianzas, movilizar acción y, sobre todo, renovar nuestro compromiso con una educación que abra caminos hacia un futuro más justo, resiliente y sostenible. Yo creo que este es el primer seminario de este tema que se hace en Chile y creo que es parte de la misión que tenemos nosotros
el Banco Interamericano, la Fundación Chile y otros actores de poner temáticas que nos plantean desafíos inéditos y que requieren respuestas novedosas también. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias también, Hernán, por estas palabras, por compartir esta casa, Fundación Chile, y justamente por dar también esta bienvenida. Y a continuación quisiera ofrecer este espacio a Carolina Moreno. Ella es la coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile. Por lo mismo, le invitamos a pasar adelante. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Hernán, por la invitación y poder aquí compartir con todos. Veo muchas caras ahí, muchos saludos, doctor Florencia, a nuestro director del BID. Y como decía Hernán, estamos en una semana muy intensa para todos, muy emocionante. Estamos recibiendo a todos los gobernadores para nuestras reuniones anuales, ¿cierto?, de las asambleas del BID. Así que además están todos invitados también a los seminarios. Este es un evento, la verdad es que muy importante, potenciar lo que se está haciendo, permitir, digamos, que haya nuevos programas, poder escalar iniciativas, poder fomentar lo que son iniciativas público-privadas en un tema que Hernán estaba planteando. Es un tema nuevo, que quizás es la primera vez que también se está viendo en este país. Entonces, partir diciendo 4 puntos. 1, la educación como un derecho. 2, la necesidad de esfuerzos coordinados. 3, la necesidad de basarnos en la ciencia para los avances que necesitamos. Y 4, la importancia de potenciar talentos. Entonces, lo primero es: la educación es un derecho fundamental. Lo estamos vinculando ahora con lo que son los nuevos desafíos que tenemos ante estos eventos climáticos y los desastres naturales que se repiten desgraciadamente más y más. Necesitamos, por lo tanto, sistemas educativos que nos permitan hacer frente a estas adversidades, que nos permitan adaptarnos, que nos permitan evolucionar. Tener ciudadanos en el fondo más, no solo conscientes, sino más preparados también para poder hacer los desarrollos que se necesitan ante este nuevo desafío. Necesitamos inversión, pero inversión no solo en infraestructura física, sino que en capacidades humanas, digamos, en desarrollos de niveles educativos que nos permita mayor resiliencia. Entonces necesitamos capacidad y capital físico resiliente, pero capital humano resiliente. Y ahí paso a mi segundo punto, la necesidad de dar soluciones coordinadas. Y no solo coordinadas entre lo que es público-privado, lo que es con la sociedad civil, sino que también coordinados a nivel de región. Y con el BID estamos trabajando una iniciativa para poder coordinarnos a nivel regional, no solo ante la prevención de desastres, no solo ante la reacción a desastres, pero también a la posibilidad de evaluar, cuantificar riesgos, prepararnos desde el punto de vista técnico, humano, para enfrentar esos nuevos desafíos. Esa cooperación la estamos viendo a nivel latinoamericano y del Caribe, pero obviamente los conocimientos y el poder intercambiar experiencias, tecnologías y bueno, todo lo que es el intercambio valioso entre economías es altamente necesario. Chile va a ser co-sponsor, copatrocinador de esta iniciativa y por lo tanto desde acá vamos a gatillar algo muy necesario en términos de estos esfuerzos. Otro punto que quería relevar era la importancia de hacer, digamos, avances, estudios, colección de data, recolección de data, todo, pero lo más importante es que sea ojalá basado en ciencia. Y que esta mezcla, digamos, entre ciencia, expertise y conocimiento nos permite, por ejemplo, tener datos vinculándolo, por ejemplo, a lo que es la movilización de financiamiento hacia actividades medioambientalmente sostenibles. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder medir bien qué es lo medioambientalmente sostenible.
Sin eso no se puede lograr transparencia en los mercados y que se pueda identificar realmente hacia dónde avanzar con estas inversiones y cómo cubrir la brecha realmente de lo que se necesita yendo ahora en términos de infraestructura resiliente, pero también en términos de lo que son las habilidades que se requieren para esos objetivos. Entonces, en el caso de Chile es algo quizás más técnico, pero estamos desarrollando una taxonomía que nos va a permitir identificar o permitir clasificar aquellas actividades que son realmente medioambientalmente sostenibles, evitar el greenwashing y por lo tanto dirigir inversiones hacia esos fines. Y eso mismo se extiende a muchos ámbitos. Entonces, para poder hacer esa clasificación hay que basarse en criterios técnicos, objetivos, que permitan dar credibilidad a los mercados. Entonces ahí me oriento un poco en lo que es mercado financiero, pero la idea es poder avanzar hacia resiliencia y de nuevo no solo obviamente infraestructura física, sino en nuestro capital humano, que ahí es donde vinculamos, ¿cierto?, con todos los esfuerzos de educación. Y termino diciendo la importancia de potenciar los talentos. Con Fundación Chile trabajamos muy fuerte, está Valentina, en términos de lo que es la iniciativa de talento digital, pero por supuesto acá lo que estamos hablando es de sumar saberes, ¿cierto? Esta iniciativa que es necesario escalar. Así que con eso termino agradeciendo, destacando el rol de Fundación Chile, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Education Above All, por todo este trabajo, por generar estas instancias, esta posibilidad de diálogo, bueno, y especialmente obviamente al dueño de casa, 50 años, ¿cierto?, de trayectoria, y siempre con este sello de generar estas sinergias entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, acogiendo otras fundaciones, y a partir de eso, como es este programa, Sumar Saberes, se permite realmente al final hacer iniciativas en las cuales todos se sienten identificados. En la medida que están todas las partes involucradas, es mucho más efectivo el trabajo que se hace. Así que muchas gracias y que sea una jornada impecable. Y nada, bienvenidos a Chile los extranjeros y bienvenidos a esta instancia a los locales. A este importante evento es que quiero invitar a este escenario a Ana María Ibáñez, vicepresidenta de sectores del Banco Interamericano de Desarrollo, que les va a entregar también algunas palabras. Por favor, adelante y bienvenida. Muchas gracias. Es para mí un enorme gusto estar acá hoy con ustedes en este evento. Y quiero primero empezar dándole las gracias a nuestros anfitriones. Hernán, Pablo, muchas gracias por tenernos acá. La Fundación Chile ha sido un socio del BID durante muchísimos años y lo seguiremos siendo. Muchas gracias. También al señor Mohamed Saad Al-Kubaisi, el director ejecutivo interino de Education Above All, con quien vamos a estar haciendo este proyecto Carola. Hemos estado varios días juntas ya. Muchas gracias por acogernos. El gobierno de Chile nos acogió para la asamblea y estamos realmente felices de estar acá. Tenemos también a varios socios en proyectos educativos en nuestros países. Mauricio Pineda, ministro de Educación de El Salvador. Rocieli Suárez, secretario de Educación del Estado de Pará de Brasil, con quien esperamos hacer pronto un proyecto importante. Joaquín Walker, del Ministerio de Educación de Chile. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quiero darle además un agradecimiento especial a la Fundación Chile y a Education Above All por organizar este evento, que es importante. Es importante que empecemos a hablar sobre educación y resiliencia, ya lo hemos hablado, pero empecemos a hablar de manera más decidida para nuestra región. Y es importante porque la educación es fundamental para que en nuestra región alcancemos los niveles de crecimiento, de productividad y movilidad social que necesitamos. Sin educación no será posible hacerlo, sin la acumulación de capital humano no será posible alcanzarlo. En las últimas 2 décadas, cuando miramos lo que ha sucedido en América Latina y el Caribe con la educación, hemos hecho avances importantes en acceso a la educación. Sin embargo, todavía nos queda un camino importante para recorrer. Nos queda un camino importante para recorrer en calidad de la educación y todavía tenemos muchas brechas educativas. Y tenemos además recursos que no son suficientes, un acceso limitado
a la educación en las zonas rurales, y este programa de educación y resiliencia juega un papel importante para cerrar estas brechas y una creciente brecha digital. Si pensamos en lo que está pasando con los desastres naturales y el calor extremo, esto se une o se combina con los retos estructurales que hemos enfrentado durante muchísimos años. Y lo que busca este programa es precisamente atacar ese tema, el calor extremo, para ayudar a muchos niños en la región. Y lo primero que nos tenemos que preguntar si es importante, y les voy a dar unas cifras para mostrarles la importancia de este programa. En 2023, las olas de calor en México solamente provocaron el cierre de escuelas en 18 estados, afectando a 13 millones de niños. Si miramos a todos los niños en América Latina y el Caribe, 50% viven en zonas de exposición de alto calor. Cuando hacemos un zoom en países como México, Belice y Paraguay, esta cifra supera al 70%. Esto nos muestra la importancia de este programa. Un estudio que se hizo en Brasil revela que los estudiantes en el 10% de los municipios más calurosos del país pierden un 1% de aprendizaje cada año debido al calor. Esto es un valor importante. El programa que vamos a hacer entonces es fundamental. Es fundamental atacar el tema de clima extremo y de calor extremo para ayudar a que nuestros niños y nuestras niñas aprendan mejor y de manera más efectiva. Y este es el desafío que estamos entonces abordando con la Fundación Educativa Education Above All de Qatar. Y lo que queremos es fortalecer la cooperación en educación y desarrollo de habilidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una iniciativa llamada Heat Ready Schools Initiative, escuelas preparadas para el calor, que se enmarcan además en el programa que estamos lanzando aquí en la Asamblea de Resiliencia ante eventos y desastres naturales. Lo que queremos es cofinanciar inversiones que mejoren la resiliencia del sistema educativo, y el foco va a ser en la adecuación térmica de esas escuelas para reducir las temperaturas en las aulas escolares y para tener una planeación estratégica frente a emergencias por calor extremo. Los estudios, de nuevo, y Carola nos estaba llamando a que usáramos evidencia, y aquí quiero dar una evidencia adicional. Los estudios muestran que adecuar las escuelas para la resiliencia genera aproximadamente $4 de beneficio por cada dólar que invertimos. Es una inversión, por lo tanto, muy efectiva. La iniciativa de Heat Ready Schools va a incentivar la inversión, además recompensando los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a ir dando la financiación a medida que las escuelas están alcanzando unas condiciones que se establecen anteriormente, lo que nos va a asegurar un impacto de las inversiones que estamos haciendo, y con eso también estamos generando incentivos para un mayor impacto. Estamos apoyando en el BID actividades de resiliencia en otros países, en educación, en El Salvador, en Barbados y en Río Grande do Sul, en Brasil, como parte de un esfuerzo mucho más amplio para ayudar a los países a fortalecer su resiliencia y para prepararnos ante eventos naturales y mitigando riesgos de largo plazo. Con este programa queremos ampliar nuestras acciones y espero que las sigamos ampliando a muchos programas más. En conclusión, la educación es clave para el desarrollo económico, eso lo sabemos todos, pero no solamente se trata del acceso, se trata de calidad y también se trata de garantizar una resiliencia frente al calor extremo y los desastres naturales, que es lo que estamos haciendo con este programa. Nuestras alianzas con Education Above All y Fundación Chile nos están ayudando a avanzar en este objetivo y lo seguiremos haciendo de manera decidida durante los próximos años. La iniciativa Heat Ready Schools es un paso importante en esta dirección y de nuevo muchas gracias por acogernos hoy para mostrar este programa que es de la mayor importancia. Gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta Ibáñez, por sus palabras. Y ya con esta ronda de palabras damos oficialmente por iniciado este importante evento. Y para dar también algo de contexto a la conversación, es que quiero invitarlos a disfrutar de un breve video. Los estudiantes no podrán asistir a la escuela. Y si asisten, no lograrán aprender lo necesario.
pero hay soluciones que pueden mejorar las condiciones térmicas en el aula y garantizar la continuidad en el aprendizaje. 1. Invertir en edificios escolares con infraestructura resiliente, como el uso de techos reflectantes o la promoción de ventilación cruzada y el uso de sombra natural, pueden reducir la temperatura en las aulas hasta en 10 grados centígrados. 2. Flexibilizar el calendario escolar para evitar los días y horas más calurosas puede reducir hasta el 60% la exposición de los estudiantes al calor extremo durante la jornada escolar. 3. Implementar planes de adaptación incorporando información y datos a los procesos de planificación para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas educativos. Fortalecer la resiliencia de nuestras escuelas y proteger a nuestros estudiantes del calor extremo no solo es esencial para que los estudiantes puedan aprender. Es una oportunidad para repensar la educación, la infraestructura y el calendario y la planificación educativa. Adoptar soluciones innovadoras y sostenibles no es solo una necesidad. Es una apuesta por el presente y el futuro. Hay nuestro video para también poder contextualizar sobre los temas que estaremos abordando durante esta tarde y también para poder asentar las bases de nuestras próximas conversaciones. Es que Valery Salas, una joven estudiante de Perú, nos va a presentar la perspectiva de las nuevas generaciones respecto al calor extremo y a los desastres naturales que están afectando precisamente a la educación. Al mismo tiempo nos mostrará el potencial de la juventud en la toma de decisiones para poder construir entornos de aprendizajes más resilientes y por lo mismo la invitamos entonces a pasar adelante en lo que será esta conferencia magistral, Combatiendo el calor, un llamado a la acción de la próxima generación. Vamos a darle un gran aplauso a Valery Salas, que se presenta con nosotros durante esta tarde. Bienvenida, Valery. Por favor. Perdón. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Me gustaría empezar con una dinámica. Por favor, todos cierren los ojos y no hagan trampa, que los estoy viendo. Imaginen que están en un aula en la Amazonía. Son las 2 de la tarde. El calor es intenso. Están sentados en la silla, tratando de prestar atención a lo que se está discutiendo en la pizarra. Sienten cómo el sudor cae por su frente. Y a pesar de que se quieren concentrar, su cabeza late y no pueden. Ahora imaginen que están en la ciudad. Están tratando de ir a clase, con un calor terrible, y cuando respiran, sienten cómo la contaminación se intensifica por el calor. Llegan a clase, sudados y cansados porque la noche anterior no pudieron dormir bien por el bochorno. Igual, están en esa clase, su cuerpo está presente, pero su mente no. Finalmente, imaginen que están en el Caribe. Y están viendo cómo la temporada de tormentas y huracanes está destruyendo su ciudad, su comunidad y su escuela otra vez. Ahora, por favor, abran los ojos. Díganme cómo se sintieron. ¿Asustados, temerosos, inseguros? Esos son los sentimientos que tienen las niñas, jóvenes, adolescentes y juventudes de toda nuestra región, América Latina y el Caribe. Porque de hecho, 9 de cada 10 niños y niñas están en zonas vulnerables, expuestas a distintos riesgos y peligros, desastres naturales y hasta enfermedades como el Zika y el dengue, desde las llanuras de nuestra región hasta los mágicos Andes, por los desiertos y los valles de toda nuestra región.
Y sin embargo, cuando hablamos de América Latina y el Caribe, una región tan complicada, y hablamos de educación, hablamos de las grandes brechas y los grandes desafíos que tenemos como región, como lo son la infraestructura, el financiamiento, el equipamiento en las aulas y a veces la poca o nula disponibilidad de tecnologías de la información en las aulas. Sin embargo, hoy quiero hablarles de un enemigo silencioso, de un enemigo que es capaz de agravar todas esas brechas e inclusive intensificarlas y que en un minuto puede desaparecer el progreso que hemos realizado en la última década. Y no estoy hablando de la siguiente pandemia o de la famosa inteligencia artificial. Estoy hablando de un enemigo con el cual hemos convivido por años y eso ha hecho que lo subestimemos y que a veces lo normalicemos. Y son los desastres naturales. Para miles de estudiantes de América Latina y el Caribe, los desastres naturales no son naturales. Son recurrentes y son su realidad. Aquí, ahora, hoy. Y de hecho, las clases han empezado este mes. Y no se trata de que el calor sea incómodo. Se trata de que cuando un desastre ataca, las escuelas cierran, los servicios básicos cierran y los niños, niñas, adolescentes pierden oportunidades que nunca más van a recuperar. Por cada grado que aumenta la temperatura, perdemos calidad de aprendizaje. Cuando un desastre azota a una familia y estos pierden su sustento, su actividad económica a la cual se dedican, la educación deja de ser una prioridad. Es por eso que cuando una escuela cierra, muchas veces muchos de los estudiantes no regresan. Yo soy de Lima, soy de Perú. Y estas fotos que ven aquí no son fotos de un periódico o son fotos del último noticiero que han visto. Estas son fotos de mi ciudad y específicamente de mi casa. Esta es mi casa en Lima y fue azotada por un huaico hace unos años. Yo estaba estudiando y me llamaron mis vecinos diciéndome lo que había sucedido. Y tuve que escuchar a mi abuelita de 89 años llorando porque había visto cómo se habían ido todos nuestros recuerdos de la vida. Mis fotos cuando estaba pequeña, las fotos de sus bodas y lo que el huaico no se había llevado lo había dejado inutilizable. ¿Cómo superar un desastre? ¿Cómo superar y seguir avanzando? Me gustaría decirles que tengo una receta mágica, pero la verdad es que no. Las únicas palabras que resuenan conmigo después de haber vivido esta experiencia son resiliencia y planificación. Yo tuve la suerte de que este desastre no me quitó la oportunidad de aprender y continuar con mi educación. Pero no todos los estudiantes en América Latina y el Caribe tienen esa oportunidad. ¿Qué podemos hacer para que todos tengamos las mismas oportunidades? Es ahí donde entran ustedes. Porque las juventudes de América Latina y el Caribe queremos que hagan la tarea, que hagan su tarea. Necesitamos políticas de planificación para cada escuela, para saber cómo vamos a responder ante el siguiente desastre, cómo nos estamos preparando en temas de prevención. Necesitamos, por supuesto, inversión. Inversión para que nuestras escuelas resistan desde la lluvia más fuerte hasta la sequía más extrema. Necesitamos una currícula, porque necesitamos acceso a la información, a saber qué es lo que está pasando en nuestra realidad. No es lo mismo saber lo que está pasando en la costa, en una ciudad, sobre el desierto, que es lo mismo que está pasando en los Andes o en la Amazonía. Así que necesitamos educación sobre desastres naturales desde el primer día. Invertir en educación resiliente a los desastres naturales no es un gasto. Es la inversión más importante para el futuro de América Latina y el Caribe. Porque de hecho, si queremos que la educación siga siendo el motor de desarrollo de nuestra región, tenemos que invertir hoy y ahora. Y sé que suena como un cliché, pero para mí la educación me cambió la vida. Vengo de una familia que creyó en la educación por 3 generaciones. Mi abuela fue la primera mujer en mi familia en ir a la escuela. Mi mamá fue la primera mujer en ir a la universidad. Y hoy yo soy la primera mujer de mi familia que está estudiando un posgrado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Pero todo esto no hubiera sido posible sin una gran profesora que me cambió la vida. Esa profesora que dijo que no debería terminar mi educación
solo porque perdí mucho en el huaico que destruyó mi casa. Y esa profesora es mi mamá. Mi mamá ha sido profesora por más de 30 años. Y me gustaría decir que ella ha sido la inspiración para que hoy esté frente a ustedes. Entonces, por favor, no se olviden del rol que tienen las personas y sobre todo los maestros y maestras de nuestra región para implementar toda la tarea que tienen para casa. Los maestros y maestras son pilares fundamentales de nuestras comunidades y ellos tienen en sus manos el futuro de nuestra región. Necesitamos alianzas entre sociedad civil, entre el sector privado y el sector público para que todas estas acciones se implementen. Pero también necesitamos a los maestros y maestras como agentes de cambio que están en la primera línea en nuestros territorios. La educación, como verán, para mí es un tema personal. Viene de familia. Así que para terminar, me gustaría que todos otra vez cierren los ojos. Y me gustaría que recuerden, quizás hace muchos, muchos años, cuando estaban en el colegio, cuando tenían amigos, cuando empezaban a estudiar gracias a los maestros, a las universidades que ustedes fueron, las clases que atendieron y las travesuras que hicieron. Y quiero que ahora piensen en aquellos jóvenes, futuros ministros, futuros tomadores de decisiones que están en esas mismas aulas. Y quiero que se pregunten qué podemos hacer hoy para que ellos también tengan las mismas oportunidades que ustedes y yo hemos tenido. No permitamos que los desastres naturales nos roben el derecho más básico, el derecho a aprender y a construir un futuro mejor. La clase ha acabado, pero el cambio empieza ahora. Muchas gracias. Para poder continuar es que vamos a invitar adelante a el primer panel de esta noche, Impulsando Escuelas Resilientes para Proteger los Aprendizajes. Este panel explorará las estrategias e inversiones necesarias para poder crear escuelas preparadas para el calor extremo, tal como veíamos en el video, y también para los desastres naturales, que garanticen entornos de aprendizaje seguros y propicios, a la vez que doten a los estudiantes de las habilidades necesarias para adaptarse, prosperar y aprovechar las oportunidades en las industrias emergentes. Para dar forma a esta conversación es que tengo el honor de invitar a este escenario a quienes serán nuestros panelistas. Invito a pasar adelante a José Mauricio Pineda, ministro de Educación de El Salvador. Bienvenido. Invitamos también a Rocieli Soares, secretario de Educación del Estado de Pará, en Brasil. Bienvenido a nuestro panel. Invitamos también a Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación de Chile. Hola, hola, bienvenido. Y por supuesto invitamos a quien será nuestra moderadora en esta oportunidad, Valentina Quiroga, vicepresidenta de Capital Humano de Fundación Chile. Valentina, bienvenida. Y te dejo también la palabra con nuestro panel. Oye, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos algo corridos de hora y esto solo puede empeorar. Bueno, vamos a tratar ahí de tener una conversación a propósito, bueno, todas estas conversaciones que llevamos y videos que hemos estado viendo y que nos motiva. Entonces, a ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a estos grandes desafíos que hoy día estamos entonces teniendo? Lo que vamos a conversar hoy día, entonces, en este panel, es principalmente qué tipo de estrategias podemos visualizar, qué es lo que estamos haciendo con ejemplos concretos en distintos países que hoy día están representados aquí en el panel, para poder entonces hacer frente a estos desafíos, ¿cierto? Que, bueno, Valeria tan gráficamente, ¿cierto?, nos relataba que están
muchos y muchas estudiantes viviendo. Para eso, quiero contarles, bueno, ya fueron introducidos, pero déjenme darles un poco más de información. Nos acompaña José Mauricio Pineda, ministro de Educación de El Salvador. Ministro Pineda cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión gubernamental, políticas públicas y cooperación internacional. Ha ocupado altos cargos en los sectores de educación y salud, incluyendo su rol como director de planificación del Ministerio de Educación y gerente general del Ministerio de Salud. Bienvenido, ministro, un honor contar con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Aplauso ahí de nuevo. También nos acompaña Rosielis Soares. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Secretario de Educación de Pará, Brasil. El secretario Soares es un experto en política y reforma educativa y fue ministro de Educación en Brasil. Ha ocupado cargos clave en el sector educativo, incluyendo su rol como secretario de Educación en Amazonas y vicepresidente del Consejo Nacional de Secretarios de Educación Estatales. Tuvo un papel central en la reforma educativa de Brasil en 2017 y en la aprobación del currículum común para la educación infantil y primaria. Bienvenido también. Y también tenemos a Joaquín Walker Martínez, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación en Chile, abogado de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Ha sido director de organizaciones importantes en nuestro país como Elige Educar. Y también, bueno, ha sido además, para quienes somos de acá, un líder en materia de educación. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, así es que tempranamente se ha posicionado también en nuestro debate nacional. Bueno, comencemos entonces esta conversación. Y bueno, como ya hemos visto, tanto en los relatos como en los videos que nos han acompañado, hoy día estamos enfrentando importantes desafíos asociados al aumento de temperaturas y de desastres naturales. En particular, y perdón aquí que vaya haciendo algunas referencias a nuestro país, pero es lo que uno más cerca vive, hemos tenido muchos en los últimos años y se han ido además intensificando año a año, desde aluviones, volcanes, terremotos, tsunami, bueno, además de los que ya sean huracanes no nos toca a nosotros, pero de todas maneras esto, más allá del tipo de desastre que se trate, sin lugar a dudas afecta a niñas y niños en toda nuestra región. Entonces, para introducir entonces esta conversación, quería partir, ministro Pineda, para conocer cómo están fortaleciendo la resiliencia en el sistema educativo y qué medidas están hoy día ustedes tomando para adaptar las escuelas al calor extremo y otros riesgos naturales. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento a el BID por la invitación, a la Fundación Chile también por albergarnos y tenernos acá, hablando de un tema tan pero tan importante, dejando de un lado quizás el romanticismo y poniendo el foco en una discusión realmente pertinente para un tema que tenemos bastantes años ya de estarlo dejando de lado, ¿no? Y también Education Above All, ¿verdad? Por la oportunidad también de conocer sobre la realidad de algunos de nuestros países. Pero no me puedo quedar sin agradecer a Valerie. Gracias, Valerie, por ese testimonio. La verdad es que cuando nos atrevemos a darle la voz, a darle el micrófono a los jóvenes, aprendemos tanto. Y esta tarde, independientemente de todo el conocimiento que podamos adquirir aquí, el haber escuchado tu testimonio, el haber escuchado tu perspectiva, Valerie, ha sido una ganancia increíble. Así que muchísimas gracias por ese aporte. A ver, como decía hace un momento, ¿no? La relación entre la resiliencia y la educación es en dos direcciones. Y nosotros hace mucho rato que estamos hablando del cambio climático, pero hemos hecho muy poco en términos educativos. Y esto es realmente pertinente porque si nosotros tenemos un sistema educativo que es mucho más resiliente, van a haber mucho menos niños que deserten, por lo menos por las condiciones que tiene cada uno de nuestras escuelas. Yo puedo hablar, como bien tú lo decías, de mi país, en donde hay centros educativos
que nunca debieron de haber sido centros educativos porque no cumplen con ninguna de las condiciones que se necesitan para que un centro educativo, digamos, o que los aprendizajes sean efectivos ahí. Entonces, es sumamente importante comenzar a poner el dedo sobre el problema, la educación de nuestros niños para poder construir un mundo, un país, una sociedad que sea mucho más resiliente, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder detener los efectos del cambio climático, independientemente si es la mano del hombre o si es un efecto natural del mismo planeta, pero no lo vamos a poder detener. Lo que tenemos que hacer es proponer alternativas, planificar de manera eficaz y construir, digamos, sistemas educativos que sean mucho más resilientes. El Salvador, hace unos 2 años más o menos, iniciamos una reforma holística del sistema educativo, en donde hemos incorporado definitivamente el tema de la resiliencia al cambio climático. Y esto al menos toca uno de estos 5 puntos que voy a mencionar siguiente. El tema de la infraestructura escolar que sea resiliente y que sea sostenible, ¿no? En nuestros centros educativos estamos utilizando tecnologías que son adaptativas. Estamos en el proceso de reconstruir más o menos 3.700 centros educativos. Vamos tesoneramente trabajando para eso, pero ya no un centro educativo que cumpla, digamos, con solamente albergar a nuestros estudiantes, sino además que dignifique a la persona humana, y eso significa darle las condiciones que son necesarias, el techo, el piso, los baños que sean amigables con el medio ambiente, que además podamos utilizar tecnologías para aquellos lugares en donde no hay alcantarillados y podamos instalar biodigestores, pero que sean realmente amigables con el medio ambiente. Entonces, es importante también el tema del cuidado del agua como parte de la protección de nuestros sistemas hídricos. Entonces, hay que ver cómo instalamos sistemas de cosechas de agua, lluvias y, como decía antes, baños que sean ecoeficientes. Un baño tradicional, cuando lo utilizas y dejas ir el agua, utiliza más o menos 8 litros de agua por cada vez que lo usas. Un baño ecoeficiente utiliza menos de 1 litro de agua. Entonces, esto es sumamente importante. La infraestructura que creemos, pero también está el tema de la normativa y la planificación para la adaptación climática. Y esto también es importante. Nosotros, desde la llegada del presidente Nayib Bukele al gobierno, hemos diseñado anualmente un manual que le permite tener dentro de él un plan de adaptabilidad a los cambios climáticos. El Salvador es un país 99% vulnerable, por lo tanto, cualquier riesgo climático, cualquiera de esas lluvias, terremotos que llegan, van a causar tremendamente daños en la infraestructura educativa. Por lo tanto, tenemos que construir sistemas educativos que sean resilientes. Hemos creado también un manual para la construcción de sistemas educativos que guarda altos estándares estructurales para la construcción de estos centros educativos. Elaboramos, como dije antes, guía y la elaboración de un plan de protección escolar ante cualquiera de las emergencias. No las vamos a poder evitar, pero tenemos que estar preparados, tenemos que planificar, tenemos que adelantarnos a esa emergencia que pueda llegar. Pero también hay un componente importante en la definición o en la creación de un currículo que aborde el tema del cambio climático y la resiliencia desde los contenidos educativos y no únicamente dejarlos a que reaccionemos después de que pasó. Por lo tanto, es importante tener ese currículo adecuado y, más importante aún, formar a los docentes para que puedan aplicar ese currículo del que estamos hablando. Nosotros llevamos cerca de 64,000 docentes y padres de familia que han sido formados precisamente para cómo actuar de manera anticipada ante cualquier catástrofe que nos pueda llegar. Se han implementado diplomados que van desde el desarrollo
de los entornos escolares saludables y además la prevención de cualquiera de estos fenómenos climáticos que nos puedan llevar. Yo creo que El Salvador, como dije, siendo un país altamente vulnerable, está encaminado en la definición de un entorno educativo que sea más resiliente y que de esta manera podamos contener mucho más tiempo a nuestros estudiantes, que es una brecha también importante, no solamente en El Salvador, sino en muchos de los países de América Latina. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, sin lugar a dudas está una realidad y desafíos que también se están viviendo en Brasil. Y secretario, bueno, tanto el BID como Education Above All están lanzando una nueva iniciativa que ya introducía, ¿cierto?, Ana María en sus palabras, llamada Heat Ready Schools. Y Pará será el primer estado en implementarla. ¿Por qué este es un paso tan relevante para la educación en la Amazonía y cómo está trabajando la Secretaría de Estado para abordar estos desafíos? Y complementar también esa pregunta de cómo el financiamiento que hoy día otorga el BID a este programa y a futuro también el próximo apoyo de Education Above All al Estado, ¿cuál es el nivel de apoyo y qué es lo que significa también contar con esos apoyos? Yo voy a hablar en portugués, vamos a poner un poquito de portugués, yo voy a hablar despacito, pero mi portuñol no es tan bueno así, ministro. Entonces, buenas tardes a todos. Es un gusto, quiero agradecer al BID por la invitación, a todo el equipo en nombre João Cosi, que es de Brasil y que también da acompañamiento a los proyectos. Quiero también felicitar a Education Above All, que está dando los próximos pasos muy importantes. Pará es un estado del tamaño de una nación, con 9 millones de habitantes en un territorio donde cabe toda Europa Occidental dentro. Y lógicamente tenemos un desafío por ser un estado en el norte, la Amazonía, donde hay muchos biomas, calor, sequías extremas que estamos pasando, que muchas veces alcanzan áreas que eran las más sagradas para nosotros como educadores, que es el aprendizaje. Entonces, hay algunos pilares importantes que este proyecto tiene en relación a lo que ya está haciendo el Estado de Pará. Primero es hacer que las escuelas sean más resilientes y estén preparadas para esto. ¿Cómo desarrollamos un edificio? Porque es muy bonito decirlo, pero en la práctica estamos hablando de un edificio que fue construido hace 30, 40 años en una posición mala, entonces no hay esa posibilidad de viento cruzado. Cuando uno construye un edificio nuevo ya hay otra planificación, pero cuando hay una estructura ya instalada es otro el desafío. Entonces, hablamos de encontrar y poner en práctica modelos sostenibles, financieramente posibles, que puedan ser hechos en gran escala y con velocidad, porque todos los meses, cada vez que pasa el tiempo, perdemos la posibilidad de un aprendizaje mejor. Entonces, la infraestructura es fundamental en el estado de Pará y como un reflejo, como un caso para Brasil y otros lugares, quién sabe, así como también queremos aprender de otros lugares. Algo importante en este proceso es que no estamos solo viendo la infraestructura como pilar, es fundamental, pero no es lo único. Pará es un estado que ya ha tenido como desafío desde 2023 poner la educación ambiental, principalmente para cambio climático, como algo obligatorio en el currículum. En el caso de Brasil está como un componente curricular. Clases obligatorias todas las semanas, al menos una clase por semana, con todos los profesores formados para eso. Desarrollamos material didáctico, libros específicos, tanto físicos como digitales,
para tratar el tema desde niños de 6 años hasta el último día de la secundaria. Así que estamos hablando de un Estado que ya tomó una decisión, así como la matemática es importante, la ciencia es importante y el tema ambiental es transversal, pero para el momento de nuestra sociedad entendemos que es un tema vertical. Tener un tiempo, así como lo hay para matemática, así como se enseña portugués en la escuela y cualquier otro componente curricular. El desafío está colocado porque vivimos en uno de los ambientes más desafiantes en Amazonía, como el archipiélago de Marajó, nuestros ríos, o el sur de Pará, que es otro bioma, pero especialmente porque no sirve hablar de transformación de hecho o resiliencia si no preparamos a los estudiantes para eso, si no preparamos a los profesionales para eso. Es un desafío que está en nuestro currículum y creemos que este proyecto Education Above All y con BID podamos potenciar eso de manera fundamental, porque no hay material escrito, no hay un desarrollo suficiente de los materiales o de las maneras de organizarse. He hablado de tragedias que hemos tenido en Brasil. Yo nací en Río Grande del Sur. Porto Alegre sufrió una de las mayores tragedias. Ya este es el tercer año seguido con cambios climáticos muy fuertes. Yo puedo hablar del río Amazonas, donde estamos con la mayor sequía de la historia. Y no es solo que se seque el río, que no es solo lo que nos preocupa, sino que la sequía hace que se pierda el transporte, el sustento, se pierde la vida. No solo de quien vive allí, sino que de todos nosotros. Si esas personas no están protegidas, no van a ir lógicamente a la escuela. Y como un ejemplo, cuando vino la sequía en el oeste de Pará, en el estado de Amazonas, donde he sido secretario de Educación, nosotros no podíamos ni saber dónde estaban los niños. La sequía era tan fuerte que las familias se fueron para cualquier otro lado, en un aislamiento total, y no había ningún protocolo desarrollado sobre cómo actuar. Entonces, planificar, saber cómo son las infraestructuras, enseñar sobre esto es fundamental. Estar siempre preparados. Aquí en Chile hay una gran experiencia sobre algunos tipos de desastres que en Brasil lo desconocemos totalmente, porque en Brasil no lo tenemos. Por ejemplo, si hablamos de terremoto, en Brasil desconoce. Hemos tenido un terremoto que le llamamos terremoto 3, 4 grados y fue algo increíble. Y para los chilenos eso es algo tan común, tan cotidiano. Y los edificios están tan bien preparados que en Brasil eso... Bueno, en Brasil podría llegar, porque incluso los de bajo nivel, ni siquiera estos habían llegado. Y otras cosas, como el calor y las sequías, lógico que nos afectan mucho más ahora. ¿Cuál es el protocolo de acción? ¿Cómo hacemos, cómo damos apoyo a los profesores? En Porto Alegre, en Río Grande del Sur, para terminar, el apoyo emocional a los profesionales de la educación que tenían que ellos dar apoyo era complicado. Incluso los profesionales perdieron sus fotos, todos los recuerdos de sus familias. Eso es algo que debe ser discutido, prepararnos, porque cuando perdemos nuestras memorias, nuestros recuerdos, terminamos más afectados y no podemos dar soporte. La tragedia va mucho más allá. Y sobre financiamiento, la COP va a ser en el estado de Pará. Les doy la invitación. Agradezco mucho estar aquí hablando de este tema, pero no hay cómo no hablar de financiamiento. En el mundo se está buscando una solución para el financiamiento y combatir el cambio climático. No hay una sola discusión de este recurso sin decir cómo esto llega a apoyar la adaptación de las escuelas al cambio climático. Muchas gracias, BID y Education Above All, por poner este tema aquí, pero es muy importante que los países de Sudamérica y de Latinoamérica
podamos poner este tema en otros ambientes, Ministerio de Hacienda o con los economistas que están discutiendo para dónde se va el dinero. Si entendemos que el aprendizaje es esencial y que los cambios climáticos están afectándonos, el financiamiento tiene que estar allí para apoyar a la educación, para que estemos preparados para cuidar de los niños. Muchas gracias. Oye, bueno, vamos viendo cómo los temas de infraestructura, de planificación van adquiriendo otro nivel de profundidad a medida que vamos conociendo la experiencia y realidad de cada uno de los países. Y ya lo decían Carola, Hernán también, que en Chile esto no es un debate que quizás lo hayamos puesto tan al centro de la conversación. Sin embargo, escuchando la experiencia de los otros países, al menos a mí en lo personal me pasa que creo que sí, de alguna manera tenemos varias herramientas que hemos ido desarrollando a propósito de los desastres naturales, que tenemos una historia larga en eso. Así es que quisiera preguntarte, Joaquín, trayéndonos cierto aquí al contexto nacional, ¿qué es lo que estamos, cómo se está integrando la resiliencia en nuestro sistema educativo y qué medidas se están tomando para adaptar las escuelas tanto al calor extremo en algunas regiones que tenemos como a los desastres naturales? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo a los representantes y jefaturas de la Fundación Chile, Dueños de Casas, del BID, Education Above All, la jefa regional también de UNESCO y otras autoridades. Y un saludo a los y las valientes a esta hora tan tarde quedándose a escuchar. Son muy resilientes todos ustedes, así que muchas gracias por su presencia y paciencia. Y efectivamente esto es un tema novedoso que hemos problematizado poco en Chile, siendo un país afectado de forma significativa por desastres naturales. De hecho, en este momento, ahora existe un incendio que está afectando 3 regiones del país y hoy hay 6.000 estudiantes sin clases por incendios forestales. En este momento, o sea, no estamos hipotetizando, estamos hablando de una realidad que nos golpea como país de forma muy sensible. Y en esa línea también nosotros buscamos justamente mantener estable el sistema educativo y mantener que los estudiantes estén en clase. Lo mencionaban también los ministros recién. Queremos que los estudiantes estén en clases, sobre todo en los sectores más excluidos. Y no puedo dejar de mencionar una anécdota, dato. Hace una semana atrás, desde UNESCO nos escribieron para que reportemos el avance de los distintos indicadores del ODS 4. Y reportamos las tasas cómo han bajado las tasas de estudiantes fuera de la escuela. Y lo digo porque en Chile somos bien autoflagelantes y fue bien potente comunicar que había bajado la tasa, por ejemplo, de estudiantes de 7º y 8º grado, de estudiantes fuera de la escuela, de un 3.2% en 2013 a un 0.78% en el 2022, que es el último dato comparable. La última medición que tenemos de desvinculación educativa, el 2024 en Chile, de estudiantes que estaban matriculados, salieron del sistema educativo, tuvimos la tasa de desvinculación más baja de los sectores vulnerables en los últimos 10 años. Eso habla también de un sistema educativo resiliente. Y es lo que queremos justamente resguardar, el derecho a la educación, y por eso es tan importante también abordarlo a propósito de las crisis climáticas, que es lo que nos convoca. Y quisiera contar también para quienes son de fuera, pero también de Chile, quizás no lo conozcan, que el 2022 aprobamos como Estado una ley marco para el cambio climático. Y esta ley, si bien tiene foco en la carbono neutralidad y en la resiliencia climática hacia el 2050, mandata a todos los servicios del Estado a hacerse cargo de este desafío. Y mandata también al Ministerio de Educación. Y a partir de eso, el Ministerio de Educación de Chile creó el marco de educación integral para la sustentabilidad y adopción al cambio climático y adaptación. Veo que aquí hay mucha gente de educación, estuvimos hace poco con varias gente de sociedad civil en otro seminario, nos repetimos mucho, y yo mientras estudiaba desde este marco decía, nos falta mucho por difundir este marco. Yo creo que poca gente sabe que tenemos este marco que justamente busca ofrecer al sistema educativo una herramienta pedagógica para trabajar desde lo nuestro, que es del Ministerio de Educación,
el desarrollo de habilidades para la resiliencia. Y este marco, no voy a decir solamente los titulares y voy a detener, aborda 4 ejes de gestión institucional. Uno, de cómo aprovechamos de trabajar la resiliencia desde el aprendizaje, incluyéndolo, abordando nuestras herramientas propias, nuestro currículum, nuestros instrumentos de gestión, los PME, no quiero latear aquí a la gente de fuera. Otro foco en desarrollo de capacidades e innovación, formando a comunidades educativas para este foco. Y quisiera tenerme en uno un poquito más, Valentina, que es cómo abordamos la forma de enseñar y aprender para desarrollar habilidades para adaptarnos a un mundo dinámico y cambiante. Y en eso, este marco que yo invito a todos a revisar en sustentabilidad.mineduc.cl, sustentabilidad.mineduc.cl, podemos compartirlo después a quienes están aquí inscritos, pone un foco que quisiera que sea como el titular de esto, y a ver si me callo, que es desde la esperanza y desde el rol de los estudiantes como agentes de cambio para abordar la crisis climática. Estamos en un contexto de ecoansiedad con las nuevas generaciones, de angustia profunda, porque el mundo se está cayendo a pedazos por la crisis climática. Y eso está generando grandes desafíos en nuestras generaciones. Y si lo hablamos del pesimismo y desde la catástrofe, es poco lo que vamos a llamar a inspirar a los estudiantes a hacernos cargo. Y este marco justamente busca ofrecer a los estudiantes herramientas pedagógicas para poder adaptarse mejor a un mundo cambiante, siendo agentes de cambio. Podemos profundizar en esto después, sé que estamos mucho tiempo, pero muchas gracias por este espacio. Gracias, Joaquín. Y me dicen por interno que hemos profundizado el problema del tiempo, así es que les voy a pedir aquí un apoyo a los 3 para que podamos hacer un gran esfuerzo y ver si podemos abordar. Tenemos una última pregunta para cada uno, a ver si las podemos abordar del orden de 1 minuto, a pesar de que yo creo que ya hemos ido abordando varios estos elementos. Bueno, sin lugar a dudas, en la conversación ha ido apareciendo la importancia para lograr la resiliencia que tienen, ¿cierto?, los distintos mecanismos de financiamiento y apoyo técnico que sean sostenibles en el tiempo. En ese sentido, quisiera entonces volver a El Salvador, donde se está preparando un nuevo proyecto en el marco de BID Clima, que es un programa piloto que está basado en resultados, cuyo propósito es poder desarrollar capacidades necesarias para acceder entonces a financiamientos en temáticas verdes. Entonces quería preguntarle, ministro, junto con además felicitar la posibilidad de que se esté implementando este programa, ¿por qué entonces es tan importante en 30 segundos, en 60, tan importante adaptar a las escuelas del calor extremo y este programa que se está desarrollando? Gracias. Sumamente breve, digo. Con este programa que estamos desarrollando, BID Clima, que además tiene otros componentes sumamente interesantes, pero nos vamos a enfocar en esto, se va a continuar mejorando las condiciones de infraestructura escolar para hacerlas más resilientes al clima. Ya incluso con el proyecto que estamos ejecutando ahora, estamos reconstruyendo escuelas, porque bien lo decía el ministro de Pará, no es lo mismo construir una nueva que reconstruir una que ya está, ¿verdad? Que tiene complejidades enormes, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que haya ventilación cruzada, para ponerles paneles solares, para que los baños sean ecoamigables. Estamos instalando biodigestores para poder convertir las excretas de los baños que antes eran letrinas, ahora convertirlos en baños lavables y que estas excretas se conviertan en gas metano y ahí ya no, las escuelas ya no cocinan con leña, sino que además cocinan ahora con gas, etcétera. O sea, hay muchas cosas que definitivamente van a verse fortalecidas con este programa de BID Clima. Impulsará definitivamente el trabajo de nuestra dirección de infraestructura mediante diferentes acciones. Lo primero que vamos a ver como efecto es que va a expandir estas tecnologías que están ahora disponibles, pero que algunas veces no conocemos, y hacerlas sostenibles, y lo que permitirá continuar, digamos, ejecutando este tipo de obras que sean amigables con el medio ambiente. Y por último, va a fortalecer las herramientas de monitoreo ambiental, permitiendo además medir el impacto de estas intervenciones y así
garantizar las mejoras y que estas mejoras sean constantes en el tiempo. Traté de ser lo más específico posible. Muchísimas gracias. Vamos entonces a seguir con esta conversación, volviendo a Pará. Ya, secretario, mencionabas en tu intervención anterior la importancia de que estas temáticas se constituyan una prioridad en las agendas globales que van más allá del ámbito educacional, ¿cierto? La importancia de tener la voluntad política y ponerlo al centro de la conversación. En ese sentido, considerando que este año la COP 30 se celebrará en Belén, ¿qué tan estratégicos son estos pasos que se están tomando en Pará y cómo contribuyen estos esfuerzos a los objetivos más amplios de la COP? Primero, tener espacios como este, instituciones como el BID, como Education Above All y otras instituciones a las que tal vez pertenezcamos, que estemos aquí hablando de este tema, tratando de estar en otras mesas para que no seamos siempre los mismos que conversamos, eso ya es muy importante. La COP30 va a tener una misión muy importante con algunos pilares importantes para el cambio climático en los momentos más difíciles y desafiantes en un mundo lleno de guerras, cambio de gobierno. Eso es parte, pero algo que tenemos que entender es que la educación debe ser la prioridad. La primera que es afectada y la que tiene menos culpa en todo esto son los niños, son los que aprenden menos, no tienen financiamiento, no tienen las condiciones. Entonces tenemos que hacer un cambio mucho más rápido, porque mientras más nos demoramos, menos logramos hacer el cambio. Por eso la COP30 en Belén ha sido pensada desde el gobierno y el Estado de Pará para que le den protagonismo a la educación. El Estado de Pará decidió hacer un cambio efectivamente en nuestro currículum primero, pero también en traer esto en todos los espacios. Es muy importante que vengan a Pará, que participen con nosotros y no solo darle un día a la educación. Pasa en todas las COPs en los últimos años. Tenemos solo un día para educación. Ese día la mayoría de autoridades, presidentes ya se fueron. Las mesas con presidentes, ministros, no escuché ninguna vez la palabra educación, ninguna sola vez. Sí, parece que todos van a sacarse una foto, ya vamos a hablar de educación porque es una obligación, pero no porque creamos en ella. Y mientras sea así, nosotros no vamos a tener ningún cambio. Así que cuando entendamos que el ministro de Hacienda va a realizar inversiones en educación, que eso va a significar un retorno en el futuro, ya se mencionó, por cada dólar invertido tenemos una devolución de $4, que otra inversión, no hay ninguna inversión que genere tanto retorno, ¿sí? Y probablemente acá ni siquiera se ha calculado cuánto la educación puede generar de inversión. La Fundación Education Above All trabaja mucho al respecto. Tenemos trabajos en para ver cuántos miles de estudiantes, de alumnos que no están yendo a la escuela, que pierden clases, y solamente tener una escuela climatizada o preparada para eso va a aumentar, puesto que se considera una casa. Entonces la escuela debería recibir este tipo de inversión, pero no se está discutiendo esto, puesto que todo esto va mucho más allá que la inversión nacional y subnacional. Hay un fondo mundial creado para poder combatir los cambios climáticos, para que las generaciones futuras puedan tener más conciencia, pero también falta más discusión al respecto. En Belén nosotros queremos que los niños, las niñas, los jóvenes puedan tener espacio para poder hablar, y después vamos a tener a otro joven, sí, que va a hablar al final. Yo lo conocí en Azerbaiyán y fue una de las mejores reuniones que tuve en los últimos meses aquí, así que lo tendremos en un ratito más para que entiendan por qué es importante tener a los niños hablando con las autoridades, con los ministros, puestos que ellos van a hacer los cambios. Pero nosotros estamos acá en este papel y necesitamos abrir nuestras puertas, así que agradezco el trabajo, la dedicación del BID, de la Fundación Education Above All, sí, por abrir estas puertas para poder tener estas reuniones y poder tener estos cambios significativos, sí. Nosotros tenemos que cambiar ahora, puesto que en el futuro no vamos a tener tiempo para poder tener estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias.
bueno, sin lugar a duda tenemos entre todos y todo un tremendo rol que jugar para apoyar, ¿cierto?, el esfuerzo de que educación sea cada vez más un tema prioritario en estas agendas. Finalmente, Joaquín, en los últimos minutos, preguntarte, bueno, sin lugar a dudas, ya apareció en la conversación la importancia no solamente de las infraestructuras, sino que también las capacidades, los temas curriculares y de cómo vamos motivando y la población va siendo cada vez más parte y protagonista, ¿cierto?, de la solución y también de habilidades para esta resiliencia. ¿Qué políticas e iniciativas se han estado implementando en nuestro país para dotar a las y los estudiantes de estas habilidades necesarias para la adaptación? 3 iniciativas y algo que viene. Uno, un foco es en educación socioemocional, que ha sido algo clave también de este plan de reactivación educativa que me toca coordinar y colaborar, como una herramienta fundamental para desarrollar habilidades para la resiliencia. Educación socioemocional y una serie de cursos, instancias formativas para docentes y también dispositivos que llegan a la escuela. No me quiero detener por el tiempo. 2, innovación pedagógica para poder enseñar y aprender de una manera en la cual podamos trabajar en equipo, podamos aprender a resolver problemas, podamos trabajar en proyectos, y en eso estamos trabajando, por ejemplo, en Protagonistas del Cambio, una iniciativa, veo una de las entidades ejecutoras acá presente, que busca invitar a los estudiantes a resolver problemas concretos, muchos de ellos vinculados a temas medioambientales. No me quiero extender. Otro, en formación docente, hay una serie de iniciativas del Ministerio de Educación, algunas con el portal Educar Chile también, de la Fundación Chile, donde abordamos justamente desarrollo de herramientas para docentes para trabajar habilidades socioemocionales, entre otras. Está la red de Futuro Técnico también, donde estamos formando a docentes de educación media técnico profesional en innovación y emprendimiento también como herramientas clave para la resolución de problemas y también una lógica que permita avanzar hacia la resiliencia. Y lo que viene, la actualización curricular. Estamos en una iteración como ministerio de una actualización curricular que pone como foco el desarrollo de habilidades socioemocionales con más fuerza, y sobre todo quisiera destacar que como innovación pone un objetivo transversal el abordar el desarrollo de ciertas habilidades para la crisis climática. Y ahonda en esto la actualización curricular, es una novedad importante que debiera servir también como herramienta para los desafíos que enfrentamos en esta materia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Secretario Ejecutivo, también ministro, secretario, por estas reflexiones. Bueno, sin lugar a dudas tenemos tremendos desafíos y tareas por delante. Yo creo que sin lugar a dudas el poder seguir teniendo estos espacios de encuentro para seguir compartiendo estas prácticas me parece que es de la mayor importancia, porque si hacemos inteligencia colectiva, sin lugar a dudas vamos a poder ser mucho más eficientes y rápidos en la respuesta. Así que muchísimas gracias nuevamente a todas y todos y te devuelvo ahora. Le agradecemos entonces a nuestro panel y a continuación proseguiremos también con nuestro próximo panel. En este caso vamos a solicitarles a todos ellos lo siguiente. Now we will welcome our next panel and we will appreciate the support to make it smooth and short to be able to go to the interview and enjoy the cocktail, please. Vamos a continuar entonces con nuestro próximo panel. Vamos a conversar respecto a este tema, alianzas para una educación resiliente. Esta discusión se va a centrar en el papel fundamental de las alianzas estratégicas para impulsar soluciones innovadoras, para fortalecer la resiliencia educativa ante el calor extremo y los desastres naturales. Es un placer invitar a nuestros próximos panelistas. Saludamos a la doctora Mary Joy Pigozzi, directora ejecutiva de Educate a Child Program de Education Above All, y también invitamos a la señora Esther Cuish, directora regional para América Latina y el Caribe UNESCO, y a nuestro moderador, Avinash Persad, asesor especial del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. In English now let me welcome to our panelists. Bienvenida al panel, doctora Mary Joy Pigozzi, directora ejecutiva del programa Educar a un Niño, EAA, Esther Cuich,
directora regional para América Latina y el Caribe, UNESCO, y el moderador Avinash Prasad, asesor especial del presidente del BID. Avinash, it's yours. Thank you very much. Thank you. I'm very excited by being. Estoy muy emocionado de estar con Mary Choi y Esther Kausch, dos pensadoras importantes y actrices en que la educación sea más resiliente. Y también tengo en mente que es tarde. En uno de mis anteriores trabajos era redactor de discursos para el primer ministro Mia Mottley de Barbados, y cada vez que le daba un discurso de 20 minutos siempre lo hacía 5 horas y 20 minutos. Así que sé que siempre nos encanta hablar en esta región, pero nos vamos a quedar. Vamos a ser sucintos y al punto. En este caso sabemos dónde estamos y nuestra región, que es impactada por un calor extremo y olas de calor. Esto tiene un impacto en la educación y es igual en que los niños pierdan 1 o 2 años en su educación, y eso también tiene un impacto en el desarrollo de vida, potencial de ganancia, en lo que pueden lograr. Así que tenemos que lograr que nuestros niños estén preparados para el calor, los colegios estén preparados para el calor, el currículum, los sistemas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Por qué no hacemos más? Quiero comenzar con Esther y quiero preguntar acerca de las asociaciones, que quizás es parte del problema. Tenemos que asociarnos con todos estos grupos distintos. No es solamente educación, es educación y salud, salud y medio ambiente. Y en su experiencia, ¿cómo logramos que estas asociaciones sean efectivas? Esa es una respuesta a 5 horas. Quiero contarle un poco de la iniciativa en que UNESCO es la secretaria de, que es la educación lanzada en 2022. Y esto es tomar un enfoque sistemático ante el cambio climático, asegurando que se entregara una educación que permitiera a los estudiantes de todos los idiomas y edades que aborden, por ejemplo, cambio climático, pérdida de biodiversidad, uso inestable de recursos, y también cosas como desigualdad y cómo se conectan los puntos y cómo se asegura que los estudiantes pueden tomar acción y decisiones informadas. Lanzamos esta asociación en 2022. Tenemos más de 1.700 organizaciones y 9 países que son parte de este programa. Ahora, volviendo a su pregunta, parte del desafío es cómo encontramos un punto en común, cómo definimos de lo que estamos hablando, cómo creamos un idioma común, porque es difícil al tener tantos asociados. Ahora, cuando hablamos de educación verde, tenemos que tomar un enfoque interdisciplinario, tenemos que abordar los ramos no solamente de un punto de vista científico, sino un punto de vista socioeconómico también. Este programa tiene 4 pilares: el hacer el currículum más verde, los colegios más verde, la educación de profesores más verde, viendo la capacidad del sistema educativo, y también hacer más verde las comunidades, el traer las comunidades a iniciativas verdes de por vida. En estos 4 pilares definimos los pilares. ¿Qué significa tener un colegio verde, un currículum verde? Y esto es un gran logro, tener el mismo idioma. Y después creamos los objetivos que queríamos lograr. Una de las metas que era muy importante es lograr al menos que 50% de todos los colegios en todos los países sean verde para los siguientes años. Tenemos los currículum verde, los colegios verde, y también estamos monitoreando la inclusión de los principios ESG en la región. Por ejemplo, tenemos la oficina UNESCO en Santiago, vemos los currículum de sexto básico para ver cómo incorporan estos conceptos y tratamos de monitorear lo que está pasando. Así que creo que se está haciendo mucho, pero no es fácil. Hay desafíos ambos a nivel global y local.
Así que puedo ver cómo se puede ayudar a los gobiernos a hablar con gobiernos, ministerios con ministerios, y qué tal el desafío de que los ministerios lleguen al nivel de los colegios y que se comunique la asociación desde el ministerio hasta los colegios. Ahora, en los colegios y escuelas vemos distintos desafíos. Hay muchos ministerios involucrados muchas veces y otros actores, por ejemplo, el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Infraestructura, cuando se trata de crear una infraestructura más verde, y muchas veces no hay coordinación entre los ministerios. Entonces en los colegios no hay una estrategia coherente. Este es un desafío. Otro desafío es que tenemos que enfocarnos en los profesores, asegurando de que tienen las herramientas correctas para abordar esto, porque, por ejemplo, si se enfocan mucho los profesores, pero no les damos las herramientas, ese es un problema. Creo que un último desafío es ver cómo aseguramos, perdón, estoy perdiendo mi pensamiento, cómo aseguramos tener coherencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos, como una práctica de practicar lo que uno predica, porque a veces enseñamos prácticas sostenibles, enseñamos todo tipo de cosas, acción climática, cómo reciclar, cómo hacer esto o lo otro, pero después estás en un colegio donde no hay prácticas sostenibles, estás en un edificio que no es resiliente. Entonces, estoy segura de que muchos son padres aquí y siempre decimos que los niños aprenden más de lo que uno hace comparable a lo que dice. No podemos tener profesores que hablen de algo y que estén en un ambiente que no tiene que ver con lo que se enseña. Estos son algunos de los desafíos que se ven en el colegio. Así que Mary, Joy Pegosi, creo que en estos tiempos inciertos todos necesitan Joy, alegría como segundo nombre, ¿no? Así que como parte del desafío es el país en vías de desarrollo, ministerios tienen demandas muy presentes y esto es caro. Así que cómo nos asociamos con otros y colaboramos con otros para tratar de hacer que esto funcione, cómo incentivamos que los ministerios prioricen esto y hagan más en la área de preparación térmica. Muchas gracias. De hecho, creo que no podemos hacer que los ministerios hagan algo, pero podemos ayudarles. Y creo que no hacemos suficiente de eso, no hemos pensado suficiente de cómo de alguna forma somos un ecosistema y tenemos que realmente pensar en lo que hacemos que habilita el ecosistema que funcione mejor en vez de la práctica actual que muchas veces no son eso para nada. Preguntaste acerca de finanzas. Creo que hay un verdadero desafío y más aún ahora que antes que 3 meses atrás, y en particular para las comunidades pobres donde los recursos son muy bajos ya. La cantidad de dinero probablemente no va a cambiar todo eso mucho, así que tenemos que pensar en distintas asociaciones y tenemos que decir que nunca nos ha ido bien en reunir el gobierno y las ODAs y la filantropía. Nunca lo hemos logrado bien. Así que ahora es la oportunidad de hacerlo. Y no tenemos que pensarlo como solamente dinero. Nadie quiere ser el banco. Y en particular el país donde trabajo ahora, un país muy acaudalado, es ser visto solamente como el proveedor de fondos no es atractivo. Tenemos que ver formas de qué es lo que trae la filantropía, qué es lo que trae el gobierno, qué es lo que trae la ODE, cómo podemos juntar todo eso que son de una forma muy distinta hasta ahora. Porque honestamente, si es que miramos para atrás hacia los últimos 30 años, hemos gastado muchísima plata, la hemos perdido, porque hemos puesto tanta plata en cosas como entrenar a los profesores y no está pasando nada dentro de las salas de clase.
Entonces tenemos que cambiar eso. Yo creo que mucho tiene que ver con la práctica, pero también tiene que ver con la manera de pensar. Nosotros hablamos un poco, el panel anterior también habló sobre esto. No tenemos que tener todas las salas en todos los pueblos en exactamente el mismo horario. Si los niños tienen que trabajar, tenemos que tomar eso en cuenta. No estoy promocionando el trabajo infantil, créanme, pero hay tiempos a donde los niños que tienen 12 o 13 años tienen que poder ayudar a sus familias, porque si no, nadie come. Entonces tenemos que pensar en eso cuando estamos pensando en la educación y tenemos que averiguar cómo podemos facilitar esto. Y puede significar ayudar a los padres y no tanto a los estudiantes, porque eso también puede ser el motivo en que nosotros podemos darle la oportunidad a los niños de no tener que trabajar. Entonces creo que nosotros realmente tenemos que poder pensar de otra manera. Tenemos tanto, en la educación tenemos tanta experiencia, tanto conocimiento, tantas buenas personas, tenemos tanta buena disposición, pero la verdad es que no lo usamos como deberíamos utilizarlo. Y no es fácil, ustedes hablaron de esto antes, no es fácil traer a otras personas a la mesa, porque nosotros tenemos nuestras propias maneras de hacer las cosas y nuestras estrategias, y todos tenemos nuestros requisitos financieros, y es muy difícil salir de ese esquema y decir, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Y cómo podemos hacer que esto ocurra? Entonces creo que ese es un tema dentro del financiamiento. No es decir que el dinero no es el problema, es un problema y cada vez más es un problema más grande. Pero creo que si es que no empezamos a enfrentar este tipo de conversaciones, no vamos a poder enfrentarnos a las conversaciones más importantes. Creo que hay una verdad en el enfoque holístico y es muy importante hablar de esto. La verdad es que cuando las personas nos dicen, bueno, cerremos el colegio, a mí me preocupa en un día de extremo calor. O sea, tenemos mucha habilidad para poder ver cuándo van a pasar estas cosas. Entonces, tenemos que pensar en un contexto más amplio de lo que estamos trabajando. Estamos muy felices en el BID y en Pará también trabajando con ellos. Creo que algo como 20 colegios a lo mejor pueden empujar este número hacia algo más alto, pero poder hacer que estén preparados para el calor, tener los techos verdes y remodelando el flujo de aire, algunas cosas como el aire acondicionado a panel solar. Cuando uno ve una sociedad, como un socio de esta manera, ¿cuál es el criterio que tú ves? ¿Qué es lo que te empuja a ti para hacer más? Bueno, primero que todo, estamos muy, muy emocionados sobre esta oportunidad. Cuando uno piensa en el cambio climático, realmente es un tema tan grande. Somos una fundación tan pequeña. Entonces, tener la oportunidad de poder contribuir algo es algo que nos emociona mucho. ¿Por qué estamos nosotros en esto? En nuestra fundación, nuestro empuje más grande son en los niños que no están en el colegio. A nosotros nos interesa adelantar o alcanzar a los niños que están más atrasados, llegar a un programa educativo. Y nosotros también hemos mirado nuestra historia de hace 12 años con los niños que no están yendo al colegio. Nosotros sabemos cuáles son. En África del Este, los niños terminan siendo nómades porque la familia no tiene dónde llevar a su ganado o su camello, entonces ellos tienen que moverse. Entonces también sabemos que tenemos que tener escuelas móviles. Nosotros también sabemos que en algunos lugares no vamos a poder construir un colegio tradicional. No existe el financiamiento para el número de niños. Entonces tenemos que pensar de manera distinta. Yo creo que lo que hace este programa para nosotros es habilitarnos para poder practicar con colegas y amigos energizados para poder explorar algunas de estas ideas. Y a lo mejor nosotros podemos traer también a la mesa estas ideas que nosotros hemos visto en nuestro propio trabajo y empezar a construir distintas maneras de hacer negocio. Bueno, entonces, damas y caballeros, aquí lo tenemos. Tenemos que poder enfrentar el tema de altas temperaturas. Tenemos la tecnología y tenemos que hacerlo ocurrir. Literalmente nuestro futuro depende de eso.
Y para poder hacer eso necesitamos buenos socios. Muchas gracias a nuestros socios de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y también hoy día vamos a continuar también con esta jornada enriquecedora, llena de reflexiones, de aprendizajes sobre la urgencia y la oportunidad también de fortalecer nuestros sistemas educativos para resistir el calor extremo y los desastres naturales. Y por lo mismo, para ir finalizando ya este evento, quiero invitar a una conversación muy especial a dos personas. La primera de ellas es a Francisco Vera, estudiante de Colombia, quien invitamos a pasar adelante. Bienvenido, Francisco. Y también a Ferdinando Regalia, gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Los dejo a continuación con esta interesante conversación. ¿Con esto? Sí. Mi rol de padre, yo cuando tenía, Stefan es mi hijo, cuando tenía tu edad, siempre insistía que fuera a dormir antes de las 9. Y entonces, primero, mi disculpa a tu mamá. Una excepción. Una noche. Miren, la verdad es un gran placer. Empezamos con Valerie y vamos a cerrar con Francisco. Y es un honor tenerte aquí. Hemos discutido de temas muy importantes, pero ya se dijo en los otros paneles, los estudiantes, los jóvenes, tienen que estar en el centro de esta discusión. Ustedes son los que viven la escuela y lo que la transforman, ¿no? Entonces, con nosotros está Francisco Vera. Ahora voy a hacer la presentación oficial. Tienes 15 años en lugar de 14. Aquí me han puesto 14, pero tú tienes 15, ¿verdad? Sí. 15. Pero tiene algo muy especial, que desde los 9 años fundó Guardianes por la Vida, que es una plataforma para promover la conciencia sobre la resiliencia y los derechos de la infancia. Y él ha vivido en carne propia, pero nos va a decir lo que causan las olas de calor, los desastres en términos de continuidad educativa. Y quería empezar esta conversación pidiendo de tu perspectiva acerca de cuáles ves son los desafíos más urgentes que tus compañeros ven en las escuelas hoy debido a los aumentos de las temperaturas, y si puedes compartir experiencias específicas de cómo este aumento de temperatura y desastres están afectando tu experiencia educativa, el aprendizaje, etc. Bueno, no, pues muchas gracias, Ferdinando. Muchas gracias por el espacio. Un gusto acompañarlos y poder cerrar de esta forma. Pues yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? El principal problema, la vicepresidenta Ana María lo mencionaba al principio, Latinoamérica y el Caribe tienen muchísimos retos estructurales, ¿no? Pero a ellos se les suman precisamente pues estos fenómenos extremos, ¿no? El calor extremo, estos desastres naturales que pues nos están afectando profundamente desde nuestra educación a nuestra salud en general. Cada aspecto de nuestra vida se ha afectado. Cuando viene este calor extremo, pues lo vimos en varios videos, lo vimos de primera persona con Valerie, pues nos sentimos más irritados, somos mucho más vulnerables, ¿no? También hay que abordar esta problemática del calor y en general de los diferentes desastres naturales a los que nos enfrentamos desde esa perspectiva biológica finalmente, ¿no? Porque los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, pues fisiológicamente, físicamente son mucho más vulnerables a este tipo de fenómenos y por ende pues están mucho más expuestos a que el calor los afecte, a que baje nuestro rendimiento académico y a que finalmente no nos podamos concentrar. Es que estamos perdiendo lo más valioso, que es precisamente esa infancia, una infancia con una educación plena, con una educación de calidad, por supuesto, y también con una educación pues que nos permita vivir y habitar espacios sanos, limpios y dignos, ¿no? Ecosistemas, pues árboles, bosques con árboles, ríos con agua y finalmente pues mares con peces, que suena lo más normal, pero que pues cada vez se está convirtiendo en una normalidad precisamente. Así que de ejemplos concretos tenemos muchísimos. Aquí ya se ha hablado como un par de veces de Río Grande do Sul, y yo creo que es el ejemplo perfecto porque demuestra esas dos caras de la misma moneda, ¿no? De la falta de adaptación en nuestras escuelas, de la falta
de resiliencia, esa palabra tan importante. El año pasado, esas inundaciones en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, en todo el estado, que paralizaron tanto la actividad económica como la vida cotidiana de muchísimas personas en todo el estado, impidió precisamente que los estudiantes pudieran ir a la escuela. Y este año estamos viendo el opuesto. El calor hizo que el regreso a clases se extendiera un par de semanas más, precisamente porque no hay las instalaciones adecuadas y esto nos afecta pues severamente, ¿no? Y Francisco, hablemos un poco de las soluciones, porque ustedes jóvenes son muchas veces mucho más creativos de nosotros. Y hay países como, por ejemplo, Indonesia, que se han embarcado ahora en un cambio estructural, por ejemplo, de todos los techos de las escuelas. Esto es probado. Un cambio completo de los techos del color puede bajar de hasta 10 grados centígrados la temperatura en las aulas. Costa Rica, Ana María mencionó este estudio súper importante, con la introducción de aire acondicionado eficiente en energía, bajaron de 30 a 25 grados centígrados dentro de las clases y aumento sustantivo en el rendimiento escolar. De tu punto de vista, ¿sí? ¿Cómo es que los jóvenes pueden ayudar a fomentar, a crear, a diseñar estas soluciones para sus escuelas y las comunidades? Y si has visto alguna solución que te emociona más de otras. Y finalmente esa es la tercera pregunta después de 13 horas. Siempre lo que vamos diciendo es tenemos que involucrar a los jóvenes en la conversación. Pero en realidad ustedes tienen que estar al centro de la definición de soluciones. ¿Cómo la ves? Sí, yo realmente, bueno, sobre eso último es muy importante porque realmente la inclusión de los niños y de los jóvenes, ¿no? Que son diferentes porque siempre hablamos juventud y niñez y los mezclamos y los ponemos en el mismo bote, pero realmente son completamente diferentes, ¿no? Sobre todo que si comparamos a un niño de a unos meses con una persona que ya tiene 18 años, pues la diferencia es brutal, ¿no? En ese sentido, esa inclusión va en un doble sentido, en que primero sean el centro de las inversiones, pero de que su voz también sea integrada, ¿sí? Es decir, que sean el centro de la discusión y que estén dentro de la discusión. Ese es el punto de la importancia de incluir a la infancia y a la juventud, que se les valore, que se nos valore nuestra voz finalmente y que se nos tenga en cuenta en la toma de decisiones sobre la educación, sobre la salud, sobre nuestro futuro y presente, ¿no? Que se habla también de los jóvenes y de la infancia como el futuro, pero realmente más allá de ser el futuro somos el presente. Y sobre iniciativas hay bastante. Yo creo que siempre nos ponemos a buscar las soluciones más lejanas a nuestras realidades, ¿no? Parece que soluciones hubiese en otras galaxias, pero no, están aquí enfrente nuestro. Yo creo que la naturaleza, por ejemplo, es una solución esencial. Las soluciones basadas en naturaleza son claves para precisamente reducir la temperatura, es decir, árboles de verdad que purifican el aire, que reducen la temperatura, que también está comprobado no solamente en las escuelas, sino también en las calles, en nuestras ciudades. Es una cuestión de cambiar toda la mentalidad de cómo están hechos los espacios que habitamos y acercar a las personas, a las comunidades, a la naturaleza. Finalmente, lo que queremos también como objetivo final es empoderar a los niños para que defiendan la naturaleza, pero para defender tenemos que primero conocer, ¿no? No podemos defender aquello que no conocemos. Entonces necesitamos primero acercarlos. Hay una frase que lo define bastante bien y es más niños en la naturaleza y más naturaleza para los niños. De una iniciativa brasileña, de hecho, Maíz Crianzas de Natureza. Y pues yo personalmente, de hecho, tú antes lo decías, en los últimos 6 años, estoy muy contento porque de hecho en este mes cumplimos 6 años como movimiento, venimos precisamente defendiendo nuestros derechos como infancia desde las escuelas, desde los territorios. Tenemos muchísimas iniciativas, entre ellas, por ejemplo, destacaría las huertas de la Ecoesperanza, huertos en nuestros colegios, con el objetivo no solamente de abordar esa problemática que hay, esa brecha entre nuestras comunidades y la naturaleza, sino también de fortalecer la seguridad alimentaria, que es un gran problema en nuestra región, ¿no? Ahí son soluciones
dobles. Los niños básicamente de 4 municipios de Colombia, más de 450 niños, a los que estamos llegando con estos huertos, cultivan sus alimentos con semillas locales y luego pues se alimentan de eso precisamente. Eso crea un vínculo mucho más cercano entre el individuo y la naturaleza. Quiero cerrar preguntándome este concepto que has dicho tan rápido del tema de la ecoesperanza. Y sabes que eso es un concepto fundador de tu accionar, ¿no? Con Guardianes por la Vida. ¿Nos explica un poco qué significa? Y si tuviera que explicar a un viejo como yo, ¿cómo asumir ecoesperanza y cómo tengo que orientar mis acciones para que pueda contribuir a esta agenda de ecoesperanza? Totalmente, pues yo creo que antes se decía, ¿no? Actualmente estamos enfrentando el desafío más grande que podemos enfrentar, que no es ni una crisis ecológica ni una crisis económica ni cualquier otro desafío. Realmente el desafío más grande que podemos enfrentar es, por supuesto, la pérdida de la esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, si perdemos la esperanza, pues no tenemos nada más que perder, ¿no? Siguiendo esa premisa. Y muchas personas, lo más preocupante, jóvenes que tienen toda una vida por delante, que tenemos, ¿no? Bueno, yo no he perdido la esperanza, aún la esperanza, la ecoesperanza, la mantengo y la baso en mis acciones, pero desafortunadamente jóvenes y todas las generaciones están perdiendo esa esperanza, esa ecoesperanza que es tan necesaria para actuar, ¿no? Yo creo que la ecoesperanza, pues sí, en efecto, ya lo he dicho, es una necesidad para, por una parte, no negar la situación actual, porque la situación actual es complicada, lo hemos visto, tenemos retos estructurales y coyunturales que son desafiantes, pero que debemos asumir, ¿no? Entonces, en mi país decimos, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? El sol es el que es inmenso, tenemos que asumirlo, pero tenemos que basar esa esperanza, esa ecoesperanza en acciones y sobre todo acciones colectivas, seguir involucrando a los niños, seguir empoderándolos y seguir dándoles la información y la educación que es necesaria para que ejerzan su ciudadanía. Va de ejercer nuestra ciudadanía y de poner nuestra ciudadanía a favor de la vida de manera colectiva. Así que ese es el concepto de ecoesperanza. Creo que hablamos de cuestiones concretas, ¿no? Durante los últimos 6 años, ponía este ejemplo de Guardianes por la Vida, hemos pues tratado de conservar el territorio sembrando árboles. En 2023 sembramos más de 2.500 árboles, formando liderazgo, sobre todo, que también es otro de los grandes retos que tenemos como sociedad, esa generación de líderes para el presente, para los presentes retos y el futuro que está lleno de incertidumbre, pero también de ecoesperanza, ¿no? Agregar ahí educación y resiliencia y ecoesperanza. Súper. Gracias. Vamos a adoptar inmediatamente, lo podemos inmediatamente cambiar. Creo que llegamos al final de este evento. No podemos tener un final mejor que contigo. Quiero resaltar que el tema de ecoesperanza es un poco, cuando yo lo escuché, lo leí, te escuché en los vídeos, hacer lo opuesto a lo que hace un avestruz. El avestruz pone su cabeza bajo la arena y no quiere ver la realidad. Lo que nos invita es a ver la realidad. Hemos hablado de soluciones totalmente viables. Obviamente se necesita financiamiento, pero también es cierto que hay que hacer mejor las cosas cómo lo estamos haciendo. Y sobre todo, lo que resalta es ese rol fundamental que tiene la educación y que es formar a líderes como ti y como el futuro de tantos estudiantes en la región para abordar los desafíos y oportunidades del mundo que les dejamos, porque pronto va a estar en sus manos. Así que, la verdad, muchas gracias por unirte a esta conversación. Gracias a todos y gracias también al equipo del BID. Muchas gracias a ustedes, Ferdinando, y por supuesto Francisco. Muchas felicitaciones. Vamos a agregar ahí también el concepto de la ecoesperanza, y mientras se sacan una fotografía y después de además esta inspiradora conversación que nos deja reflexionando respecto al poder de la educación para construir un futuro más resiliente. Queremos agradecer también a todos ustedes por su participación en este evento. Los invitamos a continuación a disfrutar
de una recepción de clausura para que puedan seguir conversando, reflexionando y analizando. Que estén muy bien y muy buenas noches.